Hola, hola. Hola, buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Gracias, me disculpo por tuve un inconveniente. Vengo desde la ciudad de San Miguel y hubo algunos inconvenientes ahí en el trayecto, pero buenas noches. Eh, Me disculpo como lo menciono. Comenzamos ahorita. Excelente. Tenía inconvenientes ahí también con el tema del audio. Vamos a ver. Ok. Bien, entonces les comparto, gracias ingeniera por el apoyo y empiezo a compartir pantalla para continuar con lo que estábamos viendo en la jornada anterior. Habíamos hablado en términos generales sobre el fundamento constitucional e internacional del derecho a la salud, que es la base para el derecho a la salud y las obligaciones profesionales. Si hablábamos de los antecedentes de los derechos fundamentales y pues que es la base, decíamos, del derecho a la salud y pues en un inicio pues se limitaban principalmente a derechos individuales y libertades públicas, pero conforme la misma realidad social, pues se van reconociendo nuevos derechos para poblaciones que se consideran en mayor vulnerabilidad y ahí incluimos obviamente el derecho a la salud. De nada sirve tener derechos individuales, pues si no hay otros derechos como el de la salud que nos permiten también pues vivir en dignidad e incluso posibilitarnos la vida. Veíamos algunos antecedentes fundamentales de el reconocimiento de derechos fundamentales, derechos humanos, cómo se van universalizando en instrumentos internacionales de Naciones Unidas y también cómo en los sistemas regionales, en el ámbito interamericano, en el ámbito europeo, incluso africano, pues hay sistemas. En todo caso, los derechos, decíamos, son instrumentos que posibilitan nuestro desarrollo de manera integral en una sociedad para que nos podamos desarrollar, realizar integralmente. Son instrumentos los derechos y no un fin en sí mismo. Y la forma en que se clasifican, pues la más conocida es la generacional, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación, derechos de los pueblos y de la solidaridad. El tema de la salud se ubica fundamentalmente en los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como de segunda generación. Sin embargo, por la característica que tienen los derechos humanos que son interdependientes, pues no podemos verlo de manera aislada, sino de manera integral, relacionados todos entre sí. De manera que, por ejemplo, decíamos, el derecho a la salud me posibilita pues el derecho a la vida y mi condición de dignidad. Y ahí estaban las características de los derechos humanos en el sentido de que son universales, porque toda persona la posee independientemente de donde viva, y todas las demás características que pueda tener, independientemente de su condición, cualquier tipo de condición, pues son universales, inalienables, no se pueden transferir los derechos ni despojados de ellos, no se puede renunciar de ellos, sino tal vez de un bien en sí, pero no de la capacidad de ser titular de derechos. No se pueden dividir y verlos de forma aislada, sino conectados entre sí. Y también son imprescriptibles. Obviamente hay casos en los que hay colisión de derechos, por ejemplo, en el ámbito de la salud, decíamos, donde, por ejemplo, un médico tendrá en una circunstancia concreta que decidir conforme a la técnica y a la ciencia, pues qué derecho sacrificar en virtud de otro, o al momento pues de tener pacientes con distintas patologías o distintas urgencias o emergencias, pues decidir a cuál se le brinda
atención en salud de manera prioritaria. Entonces, habrá que decidir con criterios de razonabilidad y conforme a la técnica, pues, este tipo de circunstancias. Eh, espero que hayan avanzado leyendo este material que se les había proporcionado. Y pues el tema de la salud se regula en la norma principal de nuestro Estado, que es la Constitución de la República. El artículo 1 ya establece, entre otras cosas, que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de, menciona ahí varios derechos, y entre ellos se menciona la salud. El artículo 1 establece que el origen y fin de la actividad del Estado es la persona humana. Esa es la esencia del Estado y de acuerdo a esta premisa, pues hay que entender el Estado y también todo el sistema integrado de salud. También el artículo 65 dice que la salud de los habitantes de la República es un bien público y que el Estado y las personas están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento. Es decir, atañe a toda persona, pues, la conservación de la salud. El Estado determinará política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación. En esta circunstancia de la pandemia es donde más vigencia o más aplicabilidad hemos tenido en este artículo, en el sentido pues de que obviamente la diseminación, propagación del virus, por ejemplo, SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19, pues es una cuestión que no solo atañe al Estado, sino que atañe a toda persona. Por ejemplo, el aplicar las medidas de bioseguridad y una serie de medidas para evitar, pues, que se propague. Entonces, toda persona y obviamente el Estado están obligados a velar por la conservación y restablecimiento de la salud. El hecho de que una persona considere que es algo, por ejemplo, no utilizar, no aplicar correctamente las medidas de bioseguridad, pues en determinado momento puede afectar a otras personas por la naturaleza misma de esa enfermedad y la forma en que se adquiere. Menciona el artículo 66 que el Estado dará asistencia gratuita a enfermos que carezcan de recursos y a los De sus habitantes en general. pecados. Estoy ya por finalizar este llamado. Ahorita ¿Alguien más? hay una Hoy se interferencia va a entregar. ahorita. Hay ahí como un pastor ahí mencionando ahí en un culto, una oración o algo. Bien. Entonces decíamos que es obligación del Estado asistir a enfermos, dice por una parte quienes carezcan de recursos, pero en términos generales a la población en general para evitar que se disemine una enfermedad transmisible. Entonces, de todas formas, pues también se ha abolido el tema de las cuotas voluntarias, por cuanto el tema de la salud es tan importante y prioritario al Estado, de manera que, pues, aunque las personas no estén en condiciones económicas desfavorables, pero es un derecho fundamental que hay que brindar una cobertura universal. Entonces, estas son las premisas básicas del derecho a la salud y que son las que inspiran y fundamentan la demás normativa como el Código de Salud, la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, la Ley de VIH, la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Son normas básicas en materia de salud. Además, el artículo 67 establece que los servicios de salud pública serán esencialmente técnicos y por eso se establecen las carreras sanitarias, hospitalarias, paramédicas y de administración hospitalaria, a las cuales el Estado deberá potenciar, deberá de promover. ¿Y esto qué implica? Implica pues que el Estado deberá evitar que las profesiones de salud y la prestación de servicios de salud no se hagan, tratará de evitar que esto no se brinde, no se dé por personas que no tienen esa formación técnica. Y ahí hay grandes
desafíos a nivel nacional, por cuanto pues hay distintas entidades y personas que realizan procedimientos y actividades que se pueden considerar como prestación de servicios de salud y que son procedimientos invasivos, lo cual pues no puede estar exento del control del Estado por medio de las instituciones pertinentes. Por eso es que el artículo 68 establece que un Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo y la parte del ejercicio de las profesiones de la salud será vigilado, dice, por organismos legales formados por académicos pertenecientes a cada profesión. Y vemos que el Consejo Superior de Salud Pública entonces tiene un origen, un nacimiento constitucional. Difícilmente puede modificarse o cesar en su existencia porque tendría que reformarse la Constitución. Igual las juntas de vigilancia de las profesiones de salud. Cuando habla de estos organismos de vigilancia, pues está hablando de lo que en la realidad, según el Código de Salud, son las juntas de vigilancia de las profesiones de salud. Y dice de que estos organismos pues pueden suspender en el ejercicio profesional a los miembros bajo su control por manifiesta inmoralidad o incapacidad. Eso tiene que ver con lo que mencionamos en el artículo 67, con el tema técnico, ¿verdad? Y esto es la base pues de este curso de actualización profesional sobre las responsabilidades que los profesionales pueden tener al no ceñirse a la normativa que rige la prestación de servicios de salud. Entonces, ya el Código de Salud, ya la ley secundaria, la legislación secundaria, ya establece, por ejemplo, obligaciones específicas, el Código de Salud describe en qué consiste, por ejemplo, el ejercicio profesional. Y entonces, en esa medida, más en el desarrollo del Código de Salud se establecen ciertas conductas que son prohibidas y que tienen una sanción que va desde un mes de suspensión del ejercicio profesional hasta 5 años incluso. Lo mismo prevé la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. Así es que estos son los organismos de vigilancia de las profesiones de salud. El Consejo Superior de Salud Pública, si bien el mandato es sumamente genérico y se establece que velará por la salud del pueblo, sin embargo, ya el Código de Salud y yo creo que un poco durante todo este tiempo no se había dado estricto cumplimiento a este mandato constitucional, porque el Código de Salud lo que dice es que la competencia principal del Consejo será autorizar y vigilar los establecimientos privados de salud, es decir, hospitales, clínicas, consultorios en distintas áreas de la salud, pero la Constitución dice que se velará por la salud de la población. ¿Cómo va a cumplir ese mandato si solo vigila lo privado? Autoriza y vigila lo privado. En materia de establecimientos públicos, el Código de Salud dice que podrá hacer recomendaciones al Ministerio de Salud para que se adopten las medidas correspondientes. Sin embargo, con la aprobación de la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se establece que el Consejo Superior de Salud Pública pues será una contraloría del sistema integrado de salud y el sistema lo componen pues las entidades privadas, pero también los prestadores públicos. Y en esa medida entonces la ley del sistema pues se adapta más a lo que dice la Constitución. Obviamente también falta y lo dice la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que debe aprobarse, debe de emitirse y ahí en la misma ley dice que dentro de 6 meses, me parece, la ley del Consejo Superior de Salud Pública y entonces tendría que esta nueva ley que la Asamblea Legislativa anterior la aprobó, eh, bueno, al final no fue aprobada, fue retirada. Hubo un intento en una comisión de salud, pues se aprobó, pero al final en la Asamblea Legislativa, pues
no fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Entonces no hay una ley vigente. Hay una ley, la antigua, que es de 1958, pero no la que ordena la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que se adapte a estos estándares. Entonces, como decíamos, los órganos principales de vigilancia, el Consejo Superior de Salud Público, cuyo mandato constitucional es velar por la salud del pueblo, pero lo relativo al ejercicio de las profesiones de salud corresponde a las juntas de vigilancia de las profesiones de salud. En todo caso, si hay denuncias o avisos o de manera oficiosa se inició algún proceso, pues las juntas son la autoridad sancionadora. Quien instruye es una oficina que ahí se menciona en el Código de Salud y en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, la oficina tramitadora de denuncias. En todo caso, en estos procesos, en una sentencia con la cual alguien no esté de acuerdo, pues puede recurrir en segunda instancia ante el Consejo. Esto se va a profundizar en los siguientes contenidos, en los siguientes módulos de este proceso formativo. Ahorita solo de manera general mencionamos el génesis del derecho a la salud en nuestro país, ¿verdad? Y cómo se regula en términos generales a nivel constitucional y cómo se regula en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En el chat ponen, se menciona, no se comprende muy bien el papel del Consejo realmente porque no ejerce ninguna función, no vela por los derechos del trabajador de salud, solo sentencia el mismo. Dentro del Estado, pues ya la Constitución y el ordenamiento jurídico establece cuáles son las funciones, las competencias, las facultades de cada institución. En este caso, como decíamos, la Constitución dice que velará por la salud de la población o del pueblo. Como decía en el Código de Salud, en la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, se establece que será un ente contralor de los entes que prestan servicios de salud, tanto públicos como privados. Es decir, que el servicio de salud se preste con calidad, con calidez, conforme a los estándares que ya la legislación da. Eh, Esa es la función y en el Código de Salud se profundiza en el hecho de que autorizará y vigilará los establecimientos privados. El tema laboral, quien velará por los derechos de los trabajadores, obviamente corresponde obviamente a cada persona conocer cuáles son los derechos y obligaciones para poder exigirlos, para poder ejercerlos. Dentro del Estado, como decía, también hay instituciones que se encargan también de dar asesoría, orientación y apoyar en el caso de un trabajador que quiere exigir sus derechos. Yo sé que es sumamente complejo el tema porque para prestar los servicios de salud a veces las condiciones no son las más óptimas. Esto el Estado debería de garantizar las mejores condiciones para profesionales del derecho a la salud, de los profesionales de salud. La misma ley de deberes y derechos de los pacientes menciona derechos que tienen los profesionales de salud. Sin embargo, como digo, o sea, hay una serie de exigencias y todo eso se va a desarrollar en los demás módulos. Ahorita estamos mencionando en términos generales el derecho a la salud. Es un derecho humano de las personas. Hay obligaciones de los profesionales de salud. También los profesionales de salud tienen derechos, pero habrá que identificar cuáles, hasta dónde, cuáles son los derechos y cómo se pueden ejercer. Ahorita estamos o sea, introduciéndonos al contenido del derecho a la salud. Entonces, como digo, ya la ley del sistema, el código de salud y otras leyes establecen cuál es el rol del consejo, ¿verdad? Luego, pues más adelante se verán los procesos administrativos sancionatorios, los procedimientos. Entonces, no le corresponde obviamente al consejo velar por los derechos de los trabajadores. Si en un proceso administrativo sancionatorio tiene que respetar, garantizar los derechos también de los profesionales de salud. Pero ahí entonces, si hay un denunciante, hay un denunciado, ambas partes aportarán las pruebas y se definirá, pues, conforme a esto, pues, si hay alguna infracción o no.
En todo caso, los profesionales pues, pueden comparecer por sí mismos o por sus o nombrar abogados. Pero eso más adelante se verá en el procedimiento administrativo sancionador. ¿Quién debe de velar por los profesionales de salud? Como digo, hay distintos mecanismos, hay entidades gremiales, hay a nivel laboral, hay sindicatos, las mismas personas. Yo creo que la mejor forma de proteger los derechos de cada persona y de los profesionales de salud, pues en principio es cada persona conociendo sus deberes, sus obligaciones y sus derechos para poder exigirlos. Ya como decía la ley de deberes y derechos, menciona los derechos también que los profesionales tienen, ¿verdad? En la prestación de servicios de salud y en un procedimiento administrativo sancionatorio. Mencionan que un profesional de salud puede ser objeto de suspensión por un organismo y un procedimiento sancionatorio en la institución. Claro, si hay una denuncia, habrá un procedimiento y ahí se dará la oportunidad de que quien denuncia pues ofrezca la evidencia y la prueba que tiene y también el profesional de defenderse. De ahí se incautará el expediente clínico, se entrevistará testigos y demás y al final del procedimiento pues se definirá si hay infracción o no. Eh, Existe el derecho a la presunción de inocencia, la garantía de audiencia, el derecho de defensa y todo un debido proceso que se debe de respetar. Una denuncia no indica automáticamente que, que la persona es culpable. A cualquier persona nos pueden denunciar en cualquier... Los abogados estamos sometidos a la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia, que igual nos puede suspender en el ejercicio de la profesión también por actos que ya la misma ley establece. Los notarios también, la sección de notariado, también nos puede suspender en esa labor. Juntas y tribunales de la carrera docente, a los maestros, los contadores públicos tienen su organismo de vigilancia, y así los policías, la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, y así hay distintos sistemas reguladores dentro del Estado. Entonces estamos aquí, como decíamos, introduciéndonos a la parte de la introducción al derecho a la salud. Eh, ¿Cuál es el corpus juris? ¿Dónde encontramos nuestros derechos? Pues los encontramos en instrumentos internacionales, como los tratados internacionales. En materia de salud, los principales instrumentos son la Declaración Universal y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, y principalmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la salud es un derecho de contenido social. Entonces, ahí vamos a encontrar eh, en distintos instrumentos, en la Declaración Universal, en el artículo 25.1. Recordemos que lo importante para defender nuestros derechos y para poder dominar y conocer nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y nuestros derechos, pues identificar cuáles son los instrumentos que lo contienen. Y decíamos ahí de manera general, pues ya hablamos de la Constitución, también la jurisprudencia ha llegado sobre eso en términos generales, y en los instrumentos, la Declaración Universal en el artículo 25.1, el 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 28 de la Convención sobre la Protección de Trabajadores Migrantes y sus Familias, el 25 de la Convención sobre Personas con Discapacidad. Todos estos instrumentos que estoy mencionando tocan algo sobre el tema del derecho a la salud, y hay otros que son mucho más específicos al respecto. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que vigila el cumplimiento de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que los deberes del Estado en materia de salud, pues en la observación general número 14 sobre el derecho
al disfrute del más alto nivel posible de salud. Ustedes habrán escuchado, han visto en normas técnicas, en política nacional y demás de salud, estas expresiones, ¿verdad? Del máximo disfrute, más alto nivel de disfrute del derecho a la salud. Todo esto porque viene de estas concepciones, de estas regulaciones de estos derechos que se reconocen a nivel internacional. También en las otras observaciones 3, 4, 5, 6, 15, de la 15 al 20, también se refiere al contenido del derecho a la salud. ¿Qué integra el derecho a la salud? ¿Cuáles son sus elementos? Entonces, ya que son profesionales de salud, es importante conocer en la esencia de este derecho a la salud. ¿Cuáles son los órganos de protección de Naciones Unidas? Ahí tenemos una cantidad de órganos y en términos generales, todos los órganos de Naciones Unidas se encargan de proteger derechos humanos, pero hay unos que son especializados en el tema de la salud. Fundamentalmente hablamos del eh, eh, Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También esto anteriormente comentado, pues corresponde al sistema de Naciones Unidas, pero también en la Organización de Estados Americanos, en este sistema regional, también hay un desarrollo sobre derechos humanos y también en el derecho a la salud. Y encontramos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 78 y un protocolo a esa convención. Un protocolo es una adenda, algo adicional que los estados aprueban para adicionar a un tratado. En este caso, la Convención Americana se conoce como Protocolo de San Salvador, porque aquí en San Salvador fue que se negoció y se firmó. Entonces, en este protocolo a la Convención Americana, pues se agrega contenido de derechos económicos, sociales y culturales que los estados parte deben de respetar y de garantizar. También en la Convención sobre Personas Mayores, también pues se habla sobre derechos para esta población en específico. Ahí tenemos cuáles son los órganos de protección de derechos humanos en la OEA. Está la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Comisión recibe denuncias, investiga, observa, hace visitas a los países y monitorea en términos generales la situación de los derechos humanos en los países. Y en estos casos, cuando hay denuncias, cuando se han agotado los mecanismos nacionales, pues se puede acudir a nivel internacional a la convención, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demandando al Estado por incumplimiento o vulneración de sus derechos humanos. Eh, el caso puede, si hay una recomendación, si hay un informe de fondo que no cumple el Estado, puede pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte es un tribunal internacional cuyas sentencias sí son obligatorias, son vinculantes. No sé si alguien pide la palabra o, o si es que se le ha activado el micrófono. No. Ok. Eh, Entonces, en la Corte Interamericana, que es el órgano de protección del sistema interamericano, decíamos que está la Comisión y la Corte Interamericana, y estos organismos especializados se han pronunciado sobre el contenido de distintos derechos humanos de los que los estados son parte, y en este caso del derecho a la salud. Entonces ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el derecho a la salud se deriva de normas económicas, sociales y culturales sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA. También dice el artículo 34I y 34L el estándar, el derecho a la defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de modernos conocimientos de la ciencia médica. O sea, estas son obligaciones del Estado. Esto tiene
Esto está en consonancia con lo que la misma Constitución establece de promover las carreras de la salud y las condiciones que hagan posible una vida sana, productiva y digna. En esa misma carta de la OEA se mencionan otros artículos relacionados al tema de la seguridad social. En la Declaración Americana se habla de que la salud debe ser preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y de la comunidad. Es decir, en la medida que los estados tengan esos recursos, em, eh, que el Estado tenga todos esos recursos, equipos, insumos, personal para garantizar ese derecho. Obviamente depende de las condiciones y no se va a sancionar un profesional de salud que no tenga las condiciones como para brindar el servicio de salud en óptimas condiciones. Es decir, y hay muchos casos donde ha habido denuncias, pues sí, y si es uno o dos profesionales de salud y tienen un servicio, una cantidad de personas que atender, obviamente no es razonable exigirle que pueda cumplir al pie de la letra todas las normas técnicas que aplican a un caso en concreto. La Carta Social de las Américas menciona, habla también del derecho a la salud, el tema también la Convención sobre Personas Mayores, el Protocolo de San Salvador que también mencionábamos, la Declaración Americana habla del derecho a preservación de la salud por medidas sanitarias y sociales, asistencia médica y como ya lo habíamos comentado, y el Protocolo de San Salvador, es decir, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también describe que, y esto es un tratado obligatorio, decíamos, es un tratado que conforme al artículo 144 de la Constitución es ley de la República y prevalece respecto de cualquier otra ley. Dice que toda persona tiene derecho a la salud y describe cómo debe entenderse el derecho a la salud, entendido como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público. Esto está bastante relacionado con lo que la Constitución menciona. También hay informes en la OEA sobre indicadores de progreso y se ha analizado el derecho a la salud. Se dice en estos estándares que ha dado la Corte Interamericana que es indispensable el derecho a la salud para el ejercicio de los demás derechos humanos. Si no tengo salud, pues difícilmente o se me dificultará, por ejemplo, cumplir el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad ambulatoria o de circulación y otros derechos más, ¿verdad? Sí, sí. Por eso decimos que los derechos humanos son interdependientes unos con otros. Se sigue diciendo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud para vivir dignamente, no solo como ausencia de enfermedades o afecciones, sino un bienestar completo o íntegro de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral. Es sumamente complejo esto, decíamos. El mismo Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador que mencionábamos del sistema interamericano, también dice que los derechos económicos, sociales y culturales serán exigibles en la medida de los recursos del Estado, aunque reciente jurisprudencia interamericana, tomando en cuenta la interdependencia de los derechos, reitera de que pues no puede garantizarse los demás derechos si algunos que son su condición, como por ejemplo el derecho a la salud, si no se garantizan. Entonces decíamos, pues si tengo VIH, pues necesito los antirretrovirales, o si soy paciente hemofílico, pues necesito el medicamento específico, de lo contrario, peligra incluso mi vida.
Pero es una cuestión que el Estado debe propiciar todas las condiciones, dotar de recursos a los establecimientos de salud, eh, insumos, recursos, personal, equipos, etcétera, para garantizar este derecho a la salud. Y también esto implica la facultad reguladora. Aquí menciona la Corte Interamericana que el Estado, la obligación del Estado comprende asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud. O sea, el Estado debe de garantizar eso y una prestación médica de calidad y eficaz. También impulsar el mejoramiento de condiciones de salud de la población. ¿Cómo se operativiza todo esto? Regulando. Los estados deben, dice la Corte Interamericana, regular de manera permanente la prestación de servicios de salud públicos y privados y ejecutar programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de calidad. En la observación número 14 de, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en esta observación, en este informe, habla de los elementos esenciales e interrelacionados en materia de salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Menciona la Corte que, retomando esta observación de Naciones Unidas, que una eventual atención médica sin la habilitación, es decir, una atención en instituciones que no están habilitadas, sin estar aptas en su infraestructura o higiene para prestar esos servicios, o profesionales que no estén calificados para esas actividades, puede conllevar a una incidencia trascendental en los derechos a la vida o integridad del paciente, menciona. Y es una circunstancia que ocurre en algunas instituciones. El caso de internos rotatorios, por ejemplo, que realizan actividades que son propias de médicos de staff o de especialistas. El tema también de personas que en establecimientos privados, por ejemplo, también realizan ciertas actividades sin tener la pericia, la especialidad, los atestados para realizar ciertos procedimientos. Obviamente habrá que ver cada caso en concreto en los que, por ejemplo, si hay alguna emergencia, pues habrá que brindar los primeros auxilios básicos para estabilizar a los pacientes, pero el Estado pues tiene que regular y generar las condiciones para que esto se dé de la mejor forma. La supervisión y fiscalización, dice la Corte Interamericana, se debe actualizar de manera constante, particularmente cuando los servicios de urgencia médica se trate. Menciona que estos derechos del artículo 26, sujetos a las obligaciones de la Convención, no son mero formalismo, sino que aluden a esa relación de independencia que mencionábamos e indivisibilidad recíproca de los derechos civiles y políticos con los económicos, sociales y culturales. No están divorciados o separados, sino que deben vincularse porque el respeto y garantía de unos condiciona la eficacia de los otros. Deben entenderse de forma integral, sin jerarquía entre sí y exigibles ante toda autoridad competente para ello. Los estados deben de inmunizar contra las primeras enfermedades infecciosas. Esto no es un favor que debe hacer el Estado, es un derecho, es una obligación prevenir y tratar enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole. Tratar de garantizar, especialmente de los grupos o poblaciones que tienen mayor riesgo y que por sus condiciones de pobreza estén en condición de mayor desventaja o vulnerabilidad. Mm, por eso mencionamos que es el enfoque, por eso hablamos del origen, evolución y el fundamento de los derechos humanos, porque la prestación de este servicio y el cumplimiento de este derecho, pues, tiene parte de esa premisa y de esa influencia de derechos humanos. La responsabilidad internacional, es decir, la responsabilidad que puede resultar de un Estado por no garantizar este derecho, comprende actos de entidades privadas que actúan con capacidad estatal, así como terceros cuando el Estado falta su deber de regularlos y fiscalizarlos. Es decir,
siendo obligación del Estado regular, autorizar, vigilar, el Estado, si no cumple esa función, puede ser responsable a nivel internacional por vulneración del derecho a la salud. Entonces, tanto cuando el Estado los presta o cuando lo prestan privados también, pues el Estado debe garantizar que se hagan con estos estándares, obviamente en la medida de lo razonable y de lo posible. No se agota el deber de regulación, decíamos, en hospitales que presten servicios públicos, sino toda institución de salud. Dado que decíamos, como lo dice la Constitución, que la salud es un bien público que corresponde no solo al Estado, sino a toda persona garantizar o velar porque se respete el derecho a la salud. Los estados deben crear normativas adecuadas para establecer parámetros de tratamiento e internación a ser observados por instituciones de atención en salud, es decir, crear leyes que regulen el derecho a la salud, pero también las autoridades competentes, crear normativa técnica viable, razonable, no solo copiar de otros sistemas, de otros países, de otras instituciones, sino que sean normas que se adapten a la realidad que pretendan regular, es decir, la realidad salvadoreña. Y esto obviamente debe de ser prioritario. El tema de la salud es un derecho fundamental conectado directamente con la dignidad humana y debe de entenderse como prioritario porque de él depende también el ejercicio de otros derechos. Debe entonces crearse, impulsarse esa normativa adecuada. Los estados deben de regular en su ordenamiento interno, en su legislación, toda medida para que lo que dice la Convención sobre el Derecho a la Salud, todos estos instrumentos internacionales, deban aplicarse, deben ponerse en práctica y que la legislación no sea una mera formalidad que no se aplique en la realidad. La normativa está creada pues para que se pueda cumplir en la realidad. Hay distintos instrumentos que hablan de los deberes de los profesionales de salud, por ejemplo, de los médicos, integran un detallado marco para el desempeño de la profesión, sujeta a obligaciones éticas y jurídicas relevantes y a expectativas sociales de primer orden. Eso dice la Corte Interamericana. Dice que compete o concierne al médico la preservación de valores fundamentales del individuo y de la humanidad en su conjunto. Obviamente las profesiones de la salud son esenciales, son fundamentales, tan es así que la Constitución dice que el Estado deberá promover estas carreras, obviamente por lo que tratan, que es de preservar la vida y la integridad física y la salud de las personas, pues esto es esencial para el Estado y para la sociedad. Entonces, esos son los estándares que la Constitución establece. La jurisprudencia constitucional coincide y retoma, de hecho, estos estándares internacionales sobre el derecho a la salud. Estas son las bases como para introducirnos al derecho a la salud y, y lo que los profesionales de salud pues deben de tener como base para poder comprender, interpretar y aplicar los demás instrumentos. Ya el Código de Salud, decíamos, establece obligaciones, derechos, la ley de deberes y derechos de los pacientes, la ley de salud mental, la ley de VIH y otra cantidad de normativas relativas a la salud. Pero estas, cuando ustedes las analicen ya en concreto, pues deben de analizarlas e interpretarlas a la luz de estos estándares constitucionales e internacionales del derecho a la salud. No sé si hay alguna observación, comentario al respecto sobre esto. Es una cuestión sumamente compleja que hay que ver cada caso en concreto, cada situación, cada circunstancia, como decíamos. Em, y pues hay distintos sistemas, distintos prestadores de servicios de salud. No es lo mismo la regulación para el ámbito público que para el ámbito privado.
hay algunas diferencias sustanciales y como digo, pues en los otros módulos se va a abordar específicamente ciertas obligaciones que imponen ciertas leyes, ciertas normativas. Lo importante es conocer, o identificar, conocer y saber aplicar estos instrumentos, para, para cumplir los estándares que la legislación establece y evitar con esto, pues, cualquier tipo de responsabilidad en el ejercicio de las profesiones. Recordemos, como decíamos, que la materia, pues, es tan importante, es tan relevante para el Estado, que es fundamental para el desarrollo de los países. No sé si hay algún comentario al respecto, alguna duda, alguna cuestión. Como digo, cuestiones específicas de las leyes, pues se verán en los otros módulos y también creo que en el módulo cuarto, pues estaré para que hablemos también de los tipos de responsabilidades que se pueden deducir en el ejercicio de las profesiones de salud. No sé si hay alguna observación, comentario al respecto. No sé si se ha comprendido lo que he comentado. Hola, hola. Sí se escucha, no hay algún comentario, alguna observación al respecto. En el chat han puesto que todo bien, licenciado. Ah, ok, quiero ver, gracias. Vamos a ver. Ah, bien, vamos a ver. Alguien también comentaba qué sucedería si una persona necesitase una atención especializada pero no pudiera acceder por motivos económicos o por ausencia de la especialidad en el país o por ausencia de acceso a la especialidad a bajo costo y de forma pública. Se dieran deficiencias en la atención del paciente por parte del... Bien, ya vamos a comentarlo, este mensaje aquí en el chat. ¿Alguien pide la palabra? Alfredo Ramos, adelante. Yo tengo una consulta con respecto si existe algo como un compendio de Lex Artis en El Salvador o esto está segregado en la diversa normativa existente o existe específicamente para El Salvador diversos protocolos a seguir por los diferentes profesionales. Bien, bueno, en términos generales, no hemos profundizado en el tema de la jerarquía normativa por motivos de tiempo, pero sí hay que tener claro que dentro del ordenamiento jurídico hay normas de distinta jerarquía. En primer lugar tenemos la Constitución, por eso es que profundizamos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos, porque son las normas que tienen mayor jerarquía en nuestro sistema jurídico nacional. La Constitución establece, decíamos, ciertos derechos en términos generales, ciertos estándares, y eso luego es desarrollado por la legislación de salud, las leyes que mencionábamos, el Código de Salud, la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, etcétera. Pero a partir de eso también hay reglamentos, en algunas ocasiones hay reglamentos de esas leyes. Por ejemplo, hay un reglamento de la Ley de Deberes y Derechos de Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. Más abajo encontramos ya normas de menor jerarquía que tratan de cumplir esos estándares de las normas superiores. Y ahí encontramos, por ejemplo, las guías clínicas ginecobstétricas, las guías clínicas, guías de pediatría, los protocolos, el manual de enfermería, que son como 7 tomos, que es el que emite, por ejemplo, el Ministerio de Salud para todas sus dependencias. Está el Reglamento Técnico Salvadoreño de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico. Y, o sea, estas ya son normas técnicas específicas
que emite, por ejemplo, la autoridad competente como es el Ministerio de Salud para todas sus dependencias, para todo el sistema del Ministerio de Salud. Entonces, como tal, a ver, les sugiero, por ejemplo, pueden ingresar a la página del Consejo Superior de Salud Pública y ahí van a encontrar en institución, está la normativa, y ahí van a ver una cantidad de normativa relacionada a la salud. También van en cuanto a legislación, reglamentos y demás. También en el Ministerio de Salud hay una unidad que se llama Unidad de Regulación y Legislación. Ahí es donde se trabajan toda la normativa, leyes, reglamentos, incluso normas técnicas. Entonces, en ese apartado de la Dirección de Regulación y Legislación también van a encontrar una cantidad de normativa relativa a la salud y ahí van a encontrar la mayoría de normas técnicas que regulan la Lex Artis, es decir, las normas técnicas que establecen cómo proceder en cada caso en concreto, cómo proceder en ciertos procedimientos ginecológicos, pediátricos, neurológicos, etcétera. Toda la norma técnica que regula eso. Entonces, hay normas generales de mayor jerarquía y están las normas técnicas que me dicen el paso a paso de cómo hacer, pues, y que es el deber ser. Y estas normas técnicas surgen de estándares internacionales de OMS y de sociedades particulares de profesionales, Sociedad Americana de Pediatría, de Psicología, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, una compilación donde esté todo eso, pues no hay así que yo sepa de algún documento. Sí hay libros de legislación, de recopilación de legislación en salud, pero así un documento donde estén todas estas guías, protocolos y demás, no, ¿verdad? Pero les menciono, por ejemplo, ese sitio web del Ministerio de la Salud, de la Dirección de Regulación y Legislación. Ahí está la mayoría de normativa que hay que conocer, pues sobre todo si yo soy un pediatra, pues conocer las guías y protocolos relativos a esto. Claudia Zelaya y luego Ana Pérez. Licenciado, entonces todas esas que usted acaba de mencionar, todas esas leyes, son las que están constituidas o se podría llamar el grupo de la ley Artis, porque no sé qué es la ley Artis, pero según su explicación eso es lo que traté de comprender. Sí, lex artis son expresiones de latín, de griego, que, a ver, todo profesional de salud en su proceso formativo, pues aquí adquiere las herramientas técnicas para proceder, para ejercer en la profesión. Entonces, por ejemplo, pues una enfermera en su proceso de formación, pues aprende cómo limpiar una herida, cómo hacer determinado procedimiento, una curación. El médico, cómo hará el acto médico, la auscultación, el examen físico, cómo tomar los signos vitales. Es decir, en la formación, pues adquiere todas esas competencias, todas esas herramientas que por ejemplo, estándares de OMS y de como decía, de las sociedades especializadas, pues prestigiosas van creando. Y todo eso, los organismos reguladores los van codificando, los van retomando y emiten sus normas técnicas. Y así es como, por ejemplo, se emite las guías, por ejemplo, de pediatría en determinada área y así. Entonces, la Lex Artis es ese arte, esa técnica, esa capacidad que tiene un médico de resolver un problema, es decir, cómo hacer un examen físico para determinar si una persona que viene con dolor en cavidad abdominal, cómo hacer el examen físico, identificar cuál es la patología, cuál es el problema. Entonces, es todo ese conocimiento, todo ese bagaje de cómo abordar, qué técnicas utilizar. Esa es la Lex Artis, es decir,
la técnica que yo utilizo para resolver un problema, para abordar determinada situación. Y eso, como decíamos, normalmente se retoma, se establecen normas técnicas emitidas por la autoridad competente. Entonces, ¿dónde encuentro todo eso? Pues si yo soy, como decía, si yo soy un ginecólogo, pues debo de conocer esas guías, ¿verdad? Si yo no cumplo la guía, el paso a paso que ahí está, y por eso es importante cuando se emite este tipo de normas técnicas, y la ley lo dice, la ley de procedimientos administrativos que debe de discutirse, socializarse y demás, para que tenga el consenso y el respaldo y lo razonable de los sectores involucrados, porque luego será obligatoria esa guía. Entonces, si no la cumplo, si yo, por ejemplo, no hago bien el examen físico, si no ordeno los exámenes de gabinete, las pruebas correspondientes, probablemente puede haber un falso positivo, puede haber un error, la persona fallece, se complica su salud y entonces me pueden denunciar y procesar y hasta suspenderme en el ejercicio profesional. Pero si yo compruebo, yo evidencio en el expediente clínico, en mis notas y demás, que hice esto, le suministré esto, hice tal procedimiento y demás, y le di seguimiento, entonces voy a comprobar que apliqué la Lex Artis, que actué bien, que apliqué como lo dice la guía, el manual, el lineamiento, el protocolo, y eso es lo que me va a garantizar. La norma técnica me garantiza un resultado eficaz. Obviamente, no todo, aunque se apliquen las técnicas correctas, no siempre, o sea, siempre podrá haber un resultado adverso, lo cual deberá analizarse y en el caso concreto, ¿verdad? Cuando hacen las auditorías médicas en los hospitales y demás, pues ahí normalmente se verifica si se ha cumplido la normativa técnica correspondiente. Ya más de manera un poco más abstracta, por ejemplo, la ley de deberes y derechos de los pacientes me exige que tome el consentimiento informado. Y esto no solo es recogerle la firma que acepta el resultado, no. Más adelante van a ver en qué consiste eso y eso es lo importante, ¿verdad? Conocer todo esto. Alguien, perdón, alguien más pidió la palabra. Eh, a ver. Había pedido Ana Pérez y Claudia el de Celaya. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. Gracias igual. Acabo de estar a la clase porque estoy de turno. Acabo de certificar. Ajá, adelante. Ah, ok, ok. Solo comentarle eso, Ah, ok, ok, porque ya pasó excelente. lista. Ajá, Ah, sí. ok, Gracias, mi amor. excelente. Ok, usted. No sé si hay algo otra. Vamos a ver. Ah, bueno, veíamos también lo que no sé si con esto contesto la pregunta que se había formulado. Sí, sobre. En mi caso, sí, licenciado. Ah, ok. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Entonces, como decíamos aquí, retomando lo que se mencionaba, ¿qué sucedería si una persona necesita atención especializada, pero no puede por motivos económicos o ausencia de la especialidad en el país? Va, en el caso de que por motivos económicos, pues eso implicaría pues que no puede ir al ámbito privado. El derecho a la salud implica que un establecimiento adecuado, por ejemplo, de tercer nivel, donde exista esa especialidad, a que se le brinde, a que se le dé acceso y en las mejores condiciones, es decir, de manera oportuna y de manera integral. Eso implica el derecho a la salud. Entonces, debería el sistema público tener la posibilidad de brindar estos servicios, cuestiones que son, por ejemplo, bien caras, como las resonancias magnéticas, ¿verdad? Y otro tipo de exámenes. El Estado debe de crear las condiciones para que puedan garantizarse. Obviamente, de lo que estoy hablando es lo que dice la ley, la Constitución y los estándares del derecho a la salud. Obviamente, el ser, pues, obviamente varía en la realidad, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, por una parte, si no se tiene por motivos económicos, ¿verdad? Eso, decíamos, el sistema público debe de garantizar eso.
Dice o por ausencia de la especialidad en el país. En ese caso, pues igual el país debería de hacer lo posible, el Estado por medio de su órgano competente, el Ejecutivo por medio del Ministerio de Salud, también el Seguro Social, para quienes tengan este acceso, tendrían que brindar las especialidades para cada caso que haya. Obviamente hay cuestiones muy complejas que por la misma naturaleza de la enfermedad, pues es complicado brindar cierta especialidad, pero el Estado debería de tener una cobertura especial. Ya lo ha dicho la Sala de lo Constitucional, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por la naturaleza del derecho a la salud, pues aunque sean caros, por ejemplo, el medicamento para la hemofilia, pues es sumamente cara, pero el Estado, ya la Sala de lo Constitucional ha resuelto y la Corte Interamericana que el Estado debe de tomar o adoptar todas las medidas para garantizar ese derecho. Entonces, el Estado tiene que tomar distintas medidas, reforzar los presupuestos, hacer movimientos ahí entre distintos establecimientos para surtir medicamentos y demás, tomar todas las medidas que estén a su alcance para garantizar este derecho. Dice de acceso a la especialidad a bajo costo o de forma pública y se dieran deficiencias en la atención del paciente por parte supongo que del Estado o del médico, no sé. Entonces, si hay deficiencias en la atención del paciente, o sea, pueden ser distintos motivos, pero no debería de serlo el trato, por ejemplo. Obviamente, si no hay insumos, si no hay equipos, si no hay el personal suficiente, pues obviamente es una cuestión estructural que el Estado debería de tratar de resolver, pero sí que en cuanto a la parte actitudinal, sí, el personal de salud sí tendría que hacer un esfuerzo por brindar los servicios de salud con la mayor nivel de calidad y calidez. Sé las realidades que se viven, los turnos, la cantidad de pacientes para las horas disponibles del contrato, etcétera, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible hay que tratar de cumplir, ¿verdad? Los estándares. Como digo, el incumplimiento no significa ineludiblemente una consecuencia sancionatoria, porque habrá que ver las circunstancias, las condiciones. Pues no es lo mismo un profesional de salud que maltrate a un paciente sin ningún motivo, teniendo el tiempo suficiente, los recursos y demás, y que, por ejemplo, derive pacientes hacia su servicio privado, su clínica privada. Pues no es lo mismo eso a que un médico esté de posturno y con la emergencia y cantidad de pacientes, o igual las enfermeras en servicios saturados de pacientes y sin el personal suficiente, y que haya un error, que haya una equivocación en el suministro del medicamento, en el diagnóstico, es decir, pues es diferente las circunstancias. Entonces, como digo, en la medida de lo razonable, pues tratar de cumplir los estándares que la Constitución y la normativa establece. No sé si hay alguna otra cuestión que comentar. ¿Estamos bien? Bueno, si estamos bien, entonces nos quedamos hasta acá. Pues nada más, pues, bueno, ahí alguien comenta algo, vamos a ver. Todo claro. Bien, entonces concluimos acá. Espero que nos veamos creo que es el módulo cuarto, donde también estaré compartiendo con ustedes. Un gusto, un honor, éxitos en sus proyectos en todas estas semanas. Cuídense mucho, nos vemos. Se les va a habilitar
la primer, y se les va a consolidar el tema de la evaluación, que al final sería el análisis se pondrán las indicaciones específicas para construir la prueba que en la tercera semana se les va a habilitar, ¿verdad? Ahí habría un primer instrumento de selección múltiple que habrá que contestar. Se les va a enviar las indicaciones prontamente. Así es que cuídense mucho, un gusto y pues nos vemos dentro de un par de semanas. Saludos cordiales. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Buenas licenciado. noches, saludos, cuídense. Feliz noche. Feliz noche, saludos, cuídense mucho.